Mi bebé nació 2 meses antes de tiempo y mis padres me abandonaron por un spa. Desde mi cama, les cancelé los $3.900 mensuales que les enviaba. Pero horas después, mi abuela entró sosteniendo a mi bebé y me dijo algo impactante. Mi nombre es Nora Bennett. Tengo 34 años y es la noche más fría del año en un hospital de Minneapolis. Mi madre eligió el fin de semana de spa de mi hermana por encima de la supervivencia de mi hijo recién nacido, y me lo dijo a la cara mientras yo aún sangraba en una compresa de maternidad y mi hijo luchaba por cada aliento detrás de una pared de cristal. Quiero contarles exactamente cómo sucedió porque he pasado toda mi carrera como actuaria. Soy directora de servicios actuariales en una de las firmas de seguros más grandes del Medio Oeste, lo que significa que me pagan muy bien por calcular hasta el último decimal la probabilidad exacta de que ocurra lo peor a la gente común, y en 34 años de medir el riesgo de los demás. Nunca calculé lo que mi propia familia me haría la primera vez que los necesité y ellos tenían un lugar mejor a donde ir. Así que, permítanme hacer ese cálculo por ustedes ahora. De la manera en que debería haberlo hecho hace años. Henry nació a las 32 semanas. Se suponía que no vendría hasta dentro de 2 meses. Había hecho todo bien. Había medido todo. Había sido tan cuidadosa porque soy una mujer cuya vida profesional entera es la prevención de catástrofes. Y aún así, un jueves de febrero, mi cuerpo decidió que había terminado de esperar. Y a las 3 de la tarde, rompí aguas en una sala de conferencias mientras presentaba tablas de mortalidad a una sala de suscriptores. Y a las 9 de esa noche, mi hijo estaba en el mundo, 8 semanas antes de tiempo, pesando 1,36 kilogramos, del largo de mi antebrazo, con la piel tan fina que se podía ver el mapa azul de sus venas. Y me lo quitaron antes de que pudiera abrazarlo porque no podía respirar por sí solo. Lo pusieron en la unidad de cuidados intensivos neonatales, la UCIN, bajo una campana de plástico transparente con un tubo en la nariz y cables en el pecho y un gorrito del tamaño de una taza de té. Y un neonatólogo con ojos amables y cansados se sentó al borde de mi cama a las 11 de esa noche y me dijo suavemente que las próximas 48 horas eran las cruciales. Que los pulmones prematuros son el gran juego del azar. Que era fuerte, pero que no debía estar sola, que debía tener a mi gente cerca. Mi gente. Había llamado a mi gente en el momento en que comenzó la contracción. Horas antes, desde la parte trasera de la ambulancia, con la voz temblorosa, había llamado a mi madre, Bama, y le había dicho, mamá, el bebé viene. Es demasiado pronto. Tengo miedo. Por favor, ven. Y ella había dicho que vería qué podía hacer. Y luego, durante 6 horas, no supe nada. Y luego, a las 11, una hora después de que el doctor se fuera, la puerta de mi habitación del hospital se abrió y mi madre entró, seguida de mi padre, Dennis. Y por un momento, seré honesta con ustedes. Por un momento, mi corazón se alegró porque habían venido. Estaban aquí. Y yo tenía 34 años. Y quería a mi madre como se quiere a la madre cuando tienes 8 años y estás aterrorizada. Y comencé a llorar. Y dije, es tan pequeño. Mamá, dijeron, los próximos 2 días son todo. ¿Te quedarás? Por favor, te quedarás conmigo. Y mi madre se paró a los pies de mi cama con su buen abrigo de lana, la nieve aún derritiéndose sobre sus hombros, y no se acercó, y no me tocó. Y me miró con la irritación paciente específica que había usado conmigo toda mi vida. La mirada que decía que yo, una vez más, estaba causando muchos problemas en un momento inconveniente. Y dijo, Nora, cariño, no podemos quedarnos. Solo vinimos a ver si estabas bien. Y claramente estás bien. Estás sentada y hablando. El fin de semana de spa de tu hermana está reservado. Es su 30º cumpleaños. Ha estado planeado durante meses. No es reembolsable. Y nos vamos al lago a primera hora de la mañana. Así que necesitamos irnos a casa y empacar esta noche. El bebé estará bien. Los bebés están en estas unidades todo el tiempo. Tienen enfermeras para eso. Ese es literalmente su trabajo. No hay nada que tú puedas hacer aquí sentada que una máquina no esté haciendo ya mejor. Recuerdo la temperatura exacta de la habitación. Recuerdo el sonido del monitor. Recuerdo a mi padre, de 63 años,
parado detrás de mi madre con las manos en los bolsillos de su abrigo, mirando al suelo, sin decir nada. Porque en 34 años, mi padre nunca había dicho lo que necesitaba decir cuando mi madre estaba en la habitación. Y recuerdo haber dicho, mamá, puede que no. Dijeron que podría no sobrevivir. Por favor, solo el fin de semana. Britney puede posponer el spa. Es un spa. Mamá, es un edificio lleno de agua de pepino. Estará ahí el mes que viene. Y la boca de mi madre se tensó. Y dijo la frase que oiré en mi cabeza hasta el día que muera. Dijo, Britney ha estado esperando esto durante medio año, y no voy a dejar que lo arruines con una de tus emergencias. Siempre hay una emergencia contigo. Nora, tú eres la fuerte. Tú siempre caes de pie. Britney es más sensible. Ella necesita esto. Y francamente, ella me necesita allí más que tú. Tú tienes médicos. Ella solo tiene a su familia. Y luego se inclinó y me besó el aire junto a la mejilla y dijo, te llamaremos el domingo cuando volvamos. Y salió de la habitación. Y mi padre la siguió. Y se detuvo en el umbral por un segundo y giró medio cuerpo. Y pensé, Dios, ayúdame. Pensé que se quedaría. Y en cambio, dijo, descansa, pequeña. Y cerró la puerta detrás de él. Y me quedé sola, 8 semanas posparto, con un hijo al que no me habían permitido abrazar en la noche más fría del año, escuchando el monitor cardíaco de mi hijo a través de una pared. No lloré. Esa es la parte que la gente nunca cree. Pero quiero que lo entiendan porque es el punto de inflexión de toda esta historia. Había llorado cuando entraron. No lloré cuando salieron. Algo en mí, en ese silencio después de que la puerta hizo clic, se volvió muy frío, muy claro y muy silencioso. Como cuando me siento en mi escritorio en el trabajo y abro un archivo lleno de la catástrofe de otra persona y empiezo línea por línea a averiguar exactamente cuánto costará. Porque esto es lo que mi madre no sabía. Sentada en mi habitación de hospital hablando de paquetes de spa no reembolsables. Ella no sabía que yo sabía que la reserva no era reembolsable porque yo la había pagado. El fin de semana de spa para el 30 cumpleaños de mi hermana Britney, la Casa del Lago. El paquete de masaje en pareja para los 3 días en un resort en los Lagos Brane, se cargó 6 semanas antes a una tarjeta de crédito que se financiaba cada mes con mi dinero. Mi hermana Britney tiene 29 años. Nunca en su vida adulta ha tenido un trabajo por más de 9 meses. Vive en un apartamento de una habitación en Daytona que nunca he oído que describa como caro porque nunca lo ha pagado. Durante 7 años, déjenme darles el número. Porque soy actuaria y el número es toda la historia. Durante 7 años, había estado enviando a mis padres $3.900 al mes. $3.900 cada mes. Transferido automáticamente el primer día durante 7 años, lo que son 84 pagos, lo que son $327.600. ¿Y quieren saber por qué se los enviaba? ¿Quieren saber la historia que me habían contado y que había creído como se cree algo que tu propia madre te dice con lágrimas en los ojos hace 7 años, cuando obtuve mi primera promoción importante? Mi madre me sentó a su mesa de cocina y lloró y me dijo que ella y mi padre iban a perder la casa. Me dijo que la pensión de mi padre había sido mal administrada, que había facturas médicas, que la hipoteca de la casa en la que crecí estaba sumergida y el banco estaba merodeando, y que si yo, su hija exitosa, la fuerte, la que siempre había caído de pie, si pudiera ayudar, solo por un tiempo. Hasta que ellos se recuperaran, podrían conservar la casa, mantener su dignidad, conservar el hogar familiar donde ocurrían todas las fiestas, y yo tenía 27 años y los quería y acababa de recibir un aumento y hice lo que la persona fuerte siempre hace. Dije que sí. Establecí la transferencia automática de $3.900 al mes para mantener a mis padres en su hogar. Y cada mes, durante 7 años, salió de mi cuenta. Y nunca lo cuestioné porque ¿qué clase de hija audita el sufrimiento de sus propios padres? ¿Qué clase de monstruo le pide a su madre llorosa un estado de cuenta de hipoteca? Y así, nunca pregunté. Simplemente pagué año tras año, a través de mi propio divorcio, a través de la compra de mi modesta casa adosada, a través de todo el embarazo, lo navegué sola después de que el padre de Henry decidió que la paternidad no era para él en mi segundo trimestre. Seguí pagando porque lo necesitaban.
Porque la casa estaba en juego, porque yo era la fuerte. Y las personas fuertes no dejan que la casa familiar caiga. Si alguna vez han enviado dinero a la familia basándose en una historia que nunca verificaron, escriban la palabra fuerte en los comentarios ahora mismo porque quiero ver cuántas de nosotras hay. Quiero ver cuántas personas que ven esto mantuvieron a alguien a flote durante años basándose en una frase que fueron demasiado cariñosas para cuestionar. Y luego sigan viendo porque en aproximadamente 90 segundos descubrirán. La misma noche que yo, a dónde iba realmente ese dinero. Así que allí estaba yo, sola en la habitación del hospital, mi hijo 8 semanas antes de tiempo detrás del cristal, y tomé mi teléfono y lo primero que vi, porque el universo tiene sentido del tiempo, fue un mensaje de texto de mi hermana Brittany enviado 20 minutos antes. Un mensaje que claramente pretendía ser alegre. Un mensaje con 3 fotos adjuntas. Las fotos eran de Brittany y 2 de sus amigas, sosteniendo copas de champán en batas blancas a juego, en una habitación con una chimenea de piedra y vistas a un lago helado. Y el mensaje decía, mamá y papá llegan mañana. No puedo esperar. Este lugar es el paraíso. Gracias, universo, por este cumpleaños. PD, te nació el bebé. Felicidades, hermana. Vendremos a conocer al pequeño cuando volvamos. No te estreses. Tú puedes con esto. Tú siempre puedes. Tú puedes con esto. Felicidades, hermana. Enviado desde una bata de $250 la noche en un resort que yo pagaba. 20 minutos después de que nuestra madre saliera de la habitación donde mi hijo prematuro podría no sobrevivir la noche. Y me senté en esa cama y miré esas fotografías. La bata blanca de mi hermana. El beso vacío de mi madre, aún frío en el aire junto a mi mejilla. El descansa, pequeña de mi padre. El monitor cardíaco pitando a través de la pared. Y la actuaria en mí, la parte de mí que ha pasado 15 años asignando con calma una cifra en dólares a lo insoportable, se despertó por completo. E hizo los cálculos. Y los cálculos eran muy simples. $327.600 durante 7 años para mantener a mis padres en su casa. Y aquí estaba mi hermana en una bata en un resort con un paquete no reembolsable. Mientras esa misma familia dejaba a mi recién nacido solo en cuidados intensivos porque atenderlo era, en palabras de mi madre, literalmente el trabajo de la enfermera. Los números no cuadraban. La historia que me habían contado no cuadraba con las fotografías en mi mano. Y cuando una actuaria encuentra 2 números que no pueden ser ambos verdaderos, deja de confiar en la historia y abre los libros. No llamé a mi madre. No le respondí a mi hermana. No lloré, ni me enfurecí, ni escribí una sola palabra del discurso que se estaba formando en mi pecho. Porque he aprendido a lo largo de una vida larga y disciplinada que las personas más ruidosas de la sala casi nunca son las que ostentan el poder real. Y el poder real esa noche estaba sentado tranquilamente en mis propias 2 manos, en una aplicación de mi teléfono, en forma de una transferencia recurrente que había configurado 7 años antes y que nunca había pausado. Así que a las 14 minutos de la medianoche, en la noche más fría del año, en un hospital, con mi mano derecha porque la izquierda aún tenía la vía intravenosa pegada, abrí mi aplicación bancaria y quiero que entiendan que no estaba temblando. Mis manos estaban perfectamente firmes, más firmes de lo que habían estado en todo el día. Porque por primera vez desde que rompí aguas en esa sala de conferencias, estaba haciendo lo único en lo que soy mejor que nadie. Estaba mirando directamente una catástrofe y empezando línea por línea a tomar el control del costo. Encontré la transferencia recurrente de $3.900 programada, como lo había estado 84 veces, para el 1 del mes, 18 días después, y presioné cancelar. La aplicación me preguntó con su fuente gris y calmada, ¿estás seguro de que desea cancelar esta transferencia recurrente? Y miré esa pregunta por un momento, esa pregunta en la que toda mi familia había contado conmigo, nunca preguntando en ninguna forma jamás, ¿estás seguro? Y presioné sí. 7 años, $327.000, $600, y el hábito más caro de mi vida adulta. Terminó en el tiempo que se tarda en tocar una pantalla 2 veces en la oscuridad junto a una ventana llena de nieve. Luego hice la segunda cosa. Abrí un navegador y busqué enfermeras privadas de UCIN, las enfermeras especializadas nocturnas que los hospitales permiten contratar para sentarse individualmente junto a una incubadora a través de las horas peligrosas.
y en 40 minutos, mientras mis padres estaban en casa empacando para el lago, había contratado a una mujer llamada Rosa Delgado, una enfermera registrada con 11 años de experiencia neonatal, para que se sentara junto a la incubadora de mi hijo cada noche que yo no pudiera estar a su lado. A una tarifa que no me hizo pestañear ni un poco porque acababa de liberar $3.900 al mes. Y sabía con la certeza fría y clara de alguien que finalmente ha leído la póliza en la que ha estado pagando ciegamente exactamente a dónde iría ese dinero de ahora en adelante. Iría a la única persona en esta historia que nunca me había pedido nada. Iría a Henry. Y a la 1 de la mañana, cuando Rosa Delgado entró en el piso de la UCIN con su uniforme y se presentó y fue directamente a la incubadora de mi hijo y se sentó a su lado y no se fue. Me recosté contra la delgada almohada del hospital y cerré los ojos y sentí por primera vez en 7 años la ligereza específica y desconocida del dinero que ya no fluía hacia personas que me dejaron en la oscuridad. Pensé que ese era el final de la noche. Pensé que había hecho la única cosa decisiva y que el resto era esperar, rezar y sanar. Me equivoqué porque a las 20 minutos de las 2 de la mañana, cuando el hospital estaba tan silencioso como un hospital puede estar, la puerta de mi habitación se abrió de nuevo, esta vez lentamente, sin llamar. Y abrí los ojos esperando a Rosa, a una enfermera o al doctor con la cara amable y cansada, y en cambio, parada en el umbral con un abrigo color camel cubierto de nieve, con las llaves del coche aún en la mano. Habiendo conducido 2 horas y media a través de una noche de febrero sin decirle a nadie que venía, estaba mi abuela. La madre de mi madre, Lillian Harwell, de 80 años, que pasó 30 años administrando una sucursal de un banco y que, antes del amanecer, descubriría que había estado observando discretamente el dinero de esta familia durante mucho más tiempo de lo que cualquiera de nosotros entendía. Y no venía con las manos vacías. En sus brazos, envuelto en una manta de hospital, increíblemente pequeño contra su pecho. Con su gorrito de taza de té y su piel con mapa azul y sus 1,58 kilogramos de vida terca, sostenía a mi hijo. Había ido directamente a la UCIN antes de venir a mi habitación. Y se había parado ante ese cristal, y el personal había visto algo en la cara de esta mujer de 80 años que la hizo entrar y dejarla abrazarlo, piel con piel, de la manera en que nadie en mi familia lo había abrazado todavía. Y se paró en mi puerta, sosteniendo a Henry. Y me miró acostada en esa cama con la vía intravenosa en el brazo y el teléfono aún en la mano. Y sus ojos recorrieron todo, las sillas vacías, la jarra de agua intacta, la nieve, la ausencia. Y entendió, como siempre había entendido todo antes de que se pronunciara una palabra, quién había estado allí y quién no, y mi abuela miró a mi hijo dormido. Y luego me miró y dijo, tiene la barbilla de tu padre. No Dennis, mi Walter. Tiene la barbilla de mi esposo. Este bebé. Y Walter era el mejor hombre que he conocido. Así que este va a estar bien. ¿Me oyes, Nora? Este va a estar bien. Y entonces mi abuela, de 80 años, que había conducido 2 horas y media sola a través de una noche de febrero, cruzó la habitación y puso a mi hijo en mis brazos por primera vez. La primera vez que alguien me había dejado abrazarlo. Y no fue un doctor, ni una enfermera, ni mi madre. Fue Lillian Harwell. Y colocó a Henry contra mi pecho y dobló la manta como se dobla una manta cuando se ha hecho 10.000 veces. Y solo entonces, cuando estuvo segura de que el bebé estaba a salvo en mis brazos, acercó la silla dura de plástico para visitantes a la cama y se sentó con su abrigo cubierto de nieve y me miró con esos ojos gris pálido que habían leído miles de solicitudes de préstamo y nunca se habían dejado engañar por una sola. Ahora, dijo, cuéntame qué te dijo tu madre esta noche. Palabra por palabra, no lo suavices. He pasado 50 años siendo mentida amablemente por esta familia. Y soy demasiado vieja para ser mentida amablemente por ti también, palabra por palabra, Nora. Y así se lo conté. Le conté lo de la sala de conferencias, la ambulancia, las 32 semanas, el cristal y el gorrito de taza de té. Y luego le conté palabra por palabra lo que dijo mi madre. El fin de semana de spa de tu hermana está reservado. El bebé estará bien. Siempre hay una emergencia contigo. Ella me necesita allí más que tú. Y observé el rostro de mi abuela mientras lo decía. Y su rostro no se desmoronó ni se sonrojó. Se quedó quieto. La quietud particular de una mujer que ya no se sorprende por nada y simplemente confirma una cifra que ha sospechado durante mucho tiempo. Cuando terminé,
guardó silencio por un momento y luego dijo, ¿y cuánto les estás enviando ahora? No me digas que no. Conozco a mi hija. ¿Cuánto? ¿Y por cuánto tiempo? Y se lo conté también. $3.900 al mes. 7 años. $327.600. $600 para mantenerlos en la casa. Dije, porque la pensión de papá fracasó y la hipoteca estaba sumergida y el banco iba a quitar la casa en la que crecí. Y cuando dije eso, cuando dije que el banco iba a quitar la casa, mi abuela cerró lentamente los ojos. Como una persona cierra los ojos cuando un temor largamente arraigado se confirma finalmente formalmente, y exhaló un suspiro que pareció venir de debajo del suelo. Y dijo muy en voz baja, «Oh, Nora, oh, mi niña, nunca hubo ningún banco». No la entendí. Dije, ¿qué quieres decir? Nunca hubo ningún banco. Y mi abuela abrió los ojos y metió la mano en el bolso de cuero que había puesto junto a la silla y sacó una carpeta doblada de papeles. Y quiero que entiendan quién era esta mujer antes de que les diga lo que había en esos papeles, porque es la razón por la que esta noche salió como salió. Mi abuela, Lillian Harwell, fue gerente de una sucursal de First Cumberland Savings durante 30 años antes de jubilarse. 30 años de hipotecas y ejecuciones hipotecarias y líneas de crédito con garantía hipotecaria y la lectura forense lenta de a dónde va realmente el dinero de una familia frente a dónde dice la familia que va. Ella sabía, como un cirujano conoce un cuerpo, exactamente cómo se ve una familia en apuros financieros genuinos en el papel y exactamente cómo se ve una cuando simplemente está gastando el dinero de otra persona y llorando por pobreza. Y hace 4 años. Me dijo, sentada en esa silla de hospital a las 2 de la mañana, en una acción de gracias que apenas recordaba. Había visto a mi hermana Britney llegar a casa de mis padres en un Lexus nuevo. Y había visto a mi madre presumir de una cocina que había sido desmantelada y renovada con cuarzo y gabinetes personalizados. Y había escuchado a mi padre quejarse en el mismo aliento de lo apretado que estaba el dinero, de lo justo que iban, de lo afortunados que eran de que Nora fuera tan generosa, y algo en la vieja gerente del banco se había vuelto frío y claro. Lo mismo que algo se volvió frío y claro en mí esta noche, porque los números no cuadraban. Una familia que está a un pago atrasado de la ejecución hipotecaria no compra Lexuses y encimeras de cuarzo. Y así, mi abuela, que ya no tenía acceso a nada oficial, pero que tenía 30 años de instinto y una hija lo suficientemente descuidada como para dejar extractos en el mostrador de la cocina, había comenzado discretamente hace 4 años a observar. Recuperó registros que técnicamente se le permitía recuperar como cofirmante de una vieja cuenta conjunta que mi madre nunca había cerrado. Mantuvo una carpeta. Hizo coincidir las fechas. Y lo que me entregó en esa cama de hospital con mi hijo prematuro en el pecho eran 4 años de mis propias transferencias de $3.900, rastreadas no a una compañía hipotecaria porque no había hipoteca en apuros. La casa en la que crecí había sido pagada libre y clara hace 9 años, sino rastreadas dólar por dólar, mes a mes, en la vida de mi hermana Brittany. Tu dinero nunca fue a un banco, Nora, dijo mi abuela, y puso su dedo en la primera línea. No hay banco. Nunca hubo un banco. La casa fue pagada en su totalidad el año antes de que tu madre te sentara en esa mesa de cocina y llorara. Tengo la escritura. La saqué yo misma. Son dueños de esa casa sin deudas y lo han sido durante casi una década. La crisis hipotecaria que tu madre te describió. La pensión que se canceló. Las facturas. Nora, mírame. Nada de eso era real. Tu madre inventó una catástrofe porque te conocía. Sabía que tú, de todos sus hijos, nunca rechazarías una catástrofe. Que nunca pedirías pruebas de algo que hiciera llorar a tu propia madre. Y los $3.900 que has enviado cada mes durante 7 años no salvaron a nadie de nada. Fue aquí, y me guió línea por línea, en la voz que era firme y terrible y amable. El primer día de cada mes, $3.900 salían de mi cuenta y llegaban a la cuenta conjunta de mis padres. Y en 72 horas, cada mes, volvían a salir, $1.100 al mes a una empresa de gestión de propiedades en Daytona, el alquiler de mi hermana Britney. El apartamento de una habitación que nunca ha descrito como caro porque nunca lo ha pagado. Pagado por mí durante 7 años. Mientras me decían que era una hipoteca.
$640 al mes a una compañía de leasing, el Lexus, y luego otro Lexus después de ese. Pagos de tarjetas mes tras mes a minoristas y boutiques y salones. Todos a nombre de mi hermana. Todo saliendo de la cuenta que yo llenaba. Y esta, dijo mi abuela, y su dedo se detuvo en una línea, con fecha de hace 6 semanas, una línea que hizo que la habitación se inclinara. Esta creo que querrás ver. $4.200 al Whispering Pines Resort and Spa, Branelax, hace 6 semanas. Cargado a la tarjeta de tus padres. Pagado con el dinero que enviaste. No es que tú pagaras el fin de semana del spa. El fin de semana del spa no reembolsable. Tu madre eligió sobre la primera noche de vida de tu hijo. Tú lo pagaste. Miré a mi hijo durmiendo en mi pecho, su pequeña figura, sus párpados con mapa azul, su gorrito de taza de té, y luego miré esa línea en la página, Whispering Pines Resort and Spa. Y comprendí por fin y completamente la arquitectura de mi propia vida. Durante 7 años había creído que era la hija que mantenía a mis padres a flote. No lo era. Era la hija que financiaba la existencia entera de mi hermana bajo una mentira que mi madre había hecho nacer con lágrimas en una mesa de cocina. Y la parte más cruel, la parte que creo que desempacaré el resto de mi vida, es que ni siquiera se habían molestado en gastar mi dinero en algo defendible. Ni medicina, ni supervivencia, ni un techo que alguien estuviera a punto de perder. Lexeses, encimeras de cuarzo. Un spa. Mi abuela me dejó sentarme con los papeles por un momento. Y luego dijo lo que lo reestructuró todo. Lo que solo una gerente de banco de 30 años pensaría en decir. ¿Sabes cuál es la peor parte? Desde donde yo estoy, no es el dinero. Puedes ganar dinero. Eres la persona más capaz que esta familia ha producido jamás. Y lo sabían. Por eso te eligieron a ti. La peor parte es el desprecio. Una familia que te respeta te miente sobre cosas grandes, cosas importantes, cosas de las que se avergüenzan. Una familia que te tiene en desprecio te miente sobre un spa. Ni siquiera pensaron que valías una buena mentira. Pensaron que eras tan confiable, tan infinitamente explotable, que podrían decirte que la casa se estaba quemando y luego usar tu dinero para comprar batas de baño y que nunca lo comprobarías. Esa no es la forma de tratar a una hija, Nora. Esa es la forma de tratar a una utilidad. No tenían una hija. Tenían una cuenta. Si alguna vez has sido la cuenta de alguien en lugar del hijo de alguien, si alguna vez descubriste que la historia por la que sangraste fue una mentira contada por las personas que se suponía que te amaban más, entonces hazme un favor ahora mismo antes de ver un segundo más. Suscríbete a este canal porque Quiet Reckoning existe precisamente para este momento. El momento en que la fuerte finalmente abre los libros y somos más de las que esta familia quería que supiéramos. Y todos vamos a sentarnos aquí juntos y ver qué sucede después porque esto es lo que hice con esos papeles. No llamé a mi madre para gritar. Quiero ser muy clara al respecto porque sé que esa es la versión que algunos de ustedes esperan, la llamada telefónica, la confrontación, los gritos, eso no es lo que parece el poder. El poder, he aprendido, es silencioso. Y el poder había estado sentado en mi propia aplicación bancaria todo el tiempo. Y ya lo había hecho. 3 horas antes de que mi abuela entrara por esa puerta, por mi propio instinto, con mi propia mano firme, presioné cancelar la transferencia. Así que cuando mi abuela terminó, le dije lo que ya había hecho a las 14 minutos de la medianoche. Antes de saber todo esto, antes de tener un solo uno de estos papeles, ya había detenido el dinero, ya había cancelado la transferencia, ya había contratado a una enfermera privada para Henry con los mismos dólares que habrían salido el día primero. Y mi abuela me miró y, por primera vez esa noche, algo se movió en su rostro pétreo. Y no fue exactamente una sonrisa. Fue algo más orgulloso y triste que una sonrisa. Y dijo, lo cancelaste antes de saberlo. Lo cancelaste basándote solo en tu instinto. Sentada sola en la oscuridad. Nora, esa es la diferencia entre tú y cualquier otra persona en esta familia. No necesitabas la prueba. Necesitabas la verdad. Y la verdad la encontraste tú sola. En cuanto te mostraron quiénes eran, la prueba. Y golpeó los papeles. La prueba es solo para después.
La prueba es para cuando vuelvan. Y volverán. El primer día del mes está a 18 días de distancia. Y el segundo día del mes, cuando $3.900 no lleguen a esa cuenta por primera vez en 7 años, tu madre lo notará más rápido de lo que jamás haya notado nada sobre ti en su vida. Y entonces, mi niña, entonces descubriremos qué es realmente esta familia. Y tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Había estado leyendo a esta gente durante 50 años y a mí durante 34. Pero antes de que les cuente sobre el primer día del mes, antes de que les cuente sobre las llamadas telefónicas y los mensajes de voz y el día en que mi madre finalmente condujo hasta mi casa adosada y se paró en mi porche en el frío, tengo que contarles la otra cosa que mi abuela dijo esa noche. La cosa que no entendí completamente hasta semanas después. La cosa que resultó ser el segundo y mucho más pesado zapato. Porque Lillian Harwell no había conducido 2 horas y media a través de una tormenta de nieve a los 80 años simplemente para traerme 4 años de extractos bancarios. Había venido a decirme algo sobre sí misma, sobre sus propios asuntos, sobre decisiones que había tomado, firmado y sellado en silencio. Y había programado su revelación para esta noche exacta por razones completamente deliberadas. Recogió los papeles y los volvió a poner en su carpeta y colocó la carpeta en la mesita de noche y tomó mi mano libre, la que no tenía la vía intravenosa, la que había usado para cancelar la transferencia. Y la sostuvo con sus 2 manos, frías y papilosas. Y dijo, Nora, tengo 80 años. He estado poniendo mi casa en orden, como se hace a mi edad, en silencio con un buen abogado durante los últimos 2 años. Y necesito que sepas que he observado a esta familia más tiempo que nadie desde dentro, con ojos de banquera. Y he tomado algunas decisiones sobre lo que sucederá con todo lo que tengo cuando me vaya. La cabaña en el lago Vermilion que Walter construyó con sus propias manos y las cuentas que son mucho más de lo que tu madre cree. Porque tu madre nunca ha podido distinguir entre una persona pobre y una persona que simplemente no alardea. Tomé esas decisiones hace tiempo y mi abogado redactó los documentos y hay algo en esos documentos que tu madre y tu hermana están absolutamente seguras de que les pertenece. De la misma manera que estaban seguras de que tu dinero les pertenecía, y están a punto de descubrir, de la misma manera que tú descubriste esta noche, que nunca leyeron los libros correctamente en absoluto. Pero esa es una conversación para la mañana. Cuando hayas abrazado a este bebé y hayas dormido 1 hora, porque esa parte, lo que he hecho y cuando lo firmé y porque lo firmé la misma semana que te pusiste de parto, esa parte, Nora, cambiará la forma de toda esta familia. Y quiero que tengas la cabeza clara cuando te lo muestre, porque una vez que te lo muestre, ninguna parte de ellos podrá volver a tocarte a ti ni a este niño. Y recogió su carpeta y se levantó y besó la punta del gorrito de taza de té de Henry y dijo que volvería a las 7 con café de verdad y el número de teléfono de un abogado, y salió al pasillo de ese hospital a las 2 de la mañana. Una mujer de 80 años con un abrigo cubierto de nieve que acababa de desmantelar con una carpeta de extractos bancarios toda la historia de mi vida. Y me quedé allí en la oscuridad con mi hijo en el pecho, y mi comprensión de mi familia reorganizada sobre la manta a mi lado. Y por segunda vez esa noche, sentí esa extraña e inusual ligereza, la ligereza de una persona a la que finalmente se le han entregado los números reales después de años de que le mostraran los falsos. Y abracé un poco más fuerte a mi hijo prematuro. Y no lloré. Y esperé la mañana y lo que estuviera escrito en la carpeta de mi abuela que había firmado la misma semana que me puse de parto. Mi abuela regresó a las 7 de la mañana. Exactamente como lo había prometido. Con 2 cafés y una bolsa de papel con muffins y un hombre con un abrigo gris, lo presentó como el señor Abernathy, su abogado de 22 años. Y mientras Henry dormía en su incubadora al final del pasillo bajo la atenta vigilancia de Rosa Delgado, los 3 nos sentamos en mi habitación de hospital y mi abuela abrió la segunda carpeta, la que no me había dejado ver a las 2 de la mañana. Y la colocó sobre la bandeja móvil sobre mi regazo con el mismo cuidado con el que había puesto a mi hijo en mis brazos. Y dijo, esta es la parte para la que quería que tuvieras la cabeza clara. Lee la primera página lentamente. El documento estaba titulado con las secas mayúsculas que usan los abogados, el fideicomiso vitalicio revocable de Lillian Harwell, y estaba fechado, lo vi y se me cortó la respiración, el 9 de febrero, 3 días antes de que naciera Henry, firmado y notarizado la misma semana que me puse de parto. Exactamente como me lo había dicho en la oscuridad. Y el señor Abernathy,
con la voz paciente de un hombre que ha explicado muchos documentos a muchas personas atónitas en muchas mesas, me explicó lo que decía. Durante 30 años, mi madre y mi hermana habían operado, explicó el abogado, bajo una única suposición fundamental, que cuando Lillian Harwell muriera, la herencia se dividiría como estas cosas siempre parecen dividirse en nuestra familia. Con mi madre como la única hija viva recibiendo la mayor parte, y que la cabaña en el lago Vermillón, la cabaña que mi abuelo, Walter, había construido tabla por tabla con sus propias manos. La cabaña que mi madre había estado redecorando mentalmente y listando en sitios de alquiler vacacional en su imaginación durante 2 décadas, pasaría a ella y de ella eventualmente a Britney, la nieta favorita, la sensible, la que necesitaba cosas. Mi madre había dicho esto a la gente. Mi abuela la había oído decirlo a la gente en fiestas, de esa manera brisi y propietaria, cuando decía el lugar del lago es nuestro cuando mamá se vaya y tendremos la cabaña. Y lo que el documento en mi mesa establecía, en un lenguaje que el señor Abernathy leyó en voz alta lentamente para que no me perdiera ni una palabra, era que nada de eso era cierto ya y no lo había sido desde 3 días antes de que naciera mi hijo. El fideicomiso nombraba 2 beneficiarios, Nora Bennett y Henry Bennett. Eso era todo. La cabaña en el lago Vermillón, la cabaña de Walter, construida a mano, valorada, señaló el señor Abernathy a su manera seca, considerablemente más ahora que la modesta choza de pesca en la que había comenzado, pasó en su totalidad a mí y después de mí a Henry. Con una cláusula que la mantenía en fideicomiso específicamente para él, de modo que, en las palabras del señor Abernathy, ningún pariente futuro pudiera presionarlo, grabarlo o persuadirlo para que se alejara del niño. Y las cuentas que mi madre había pasado toda su vida asumiendo que eran modestas porque Lillian Harwell conducía un Buick de 11 años y recortaba cupones y nunca en su vida había ostentado $1, las cuentas contenían, me dijo el señor Abernathy, una cantidad que no voy a decir en este canal, excepto para decirles que 30 años de salario de gerente de banco invertidos con 30 años de disciplina de gerente de banco sin tocar y capitalizados es mucho más de lo que una familia de gastadores podría imaginar. Y que cada centavo de eso ahora pertenecía, a la muerte de mi abuela, a mí y a mi hijo, y a ningún otro miembro vivo de la familia Bennett. Mi abuela observó mi rostro mientras el abogado leía y cuando terminó, dijo en voz baja, lo firmé la semana que te pusiste de parto, Nora, y quiero decirte por qué esperé hasta esa semana. ¿Por qué importa? Había estado pensando en hacerlo durante 2 años, pero soy una anciana y soy sentimental. Y cada fiesta esperaba ver una cosa, un momento en el que tu madre pusiera a uno de sus hijos por delante de su propia comodidad, donde alguno de ellos te tratara como algo más que un grifo. Guardé el Viejo Testamento en mi cajón y seguí esperando una razón para no cambiarlo. Y entonces te pusiste de parto 8 semanas antes de tiempo y conduje hasta ese hospital y tu madre no estaba allí y tu padre no estaba allí y tu hermana estaba en una bata en un lago que más tarde supe que tú habías pagado y tu hijo estaba detrás de un cristal sin nadie en el mundo sentado a su lado. Más que una enfermera. Y me senté en mi coche en esa rampa de estacionamiento a la 1 de la mañana. Y llamé al señor Abernathy a su casa. Y lo desperté. Y le dije, fírmalo. Archívalo. Está hecho. Tengo mi respuesta. Que tu hijo nazca solo es la razón por la que existe este fideicomiso. Te sacaron de su amor hace mucho tiempo, Nora. Simplemente te devolví el favor en papel. Y entonces dijo lo que pienso más que nada, dijo esa noche o esa mañana. Lo que es la columna vertebral de por qué esta historia termina como termina y no en una discusión a gritos en un porche. Dijo, ahora escúchame porque esta es la parte más importante y querrás hacer lo contrario. No les dirás nada. Ni sobre el dinero que detuviste. Ni sobre los extractos que rastreé. Ni sobre este fideicomiso. Nada de eso. No vas a llamar a tu madre para que te explique. No vas a enviarle a tu hermana el recibo del spa y exigirle que se sienta avergonzada. No vas a decir nada en absoluto. Porque el único poder que esta gente ha tenido sobre ti es tu necesidad de hacerles entender lo que hicieron. Mientras te expliques a ellos, sigues haciendo audiciones para ellos. Y has estado haciendo audiciones para esa mujer toda tu vida. Lo más fuerte que harás jamás, Nora, es dejar que descubran por sí mismos en silencio. Y nunca les des la pelea que van a buscar. Deja que el silencio sea la respuesta. El silencio es lo único con lo que no pueden discutir. Y así lo hice exactamente. No dije nada. Sané.
Llevé a Henry a casa de Laucín 5 semanas después, en una mañana brillante y fría de marzo. De 1,58 kilogramos a 2,58 kilogramos. Sus pulmones fuertes. Su piel con mapa azul se había vuelto rosada, furiosa y viva. Y Rosa Delgado vino con nosotros como su enfermera nocturna durante los primeros 2 meses en casa. Pagado fácilmente con dinero que solía desaparecer en una cuenta de spa el primer día de cada mes. Y esperé. Y el 1 de marzo, por primera vez en 7 años, $3.900 no salieron de mi cuenta. Y quiero decirles exactamente cuánto tardó mi familia en notar al niño que habían abandonado y recordar la cuenta que habían vaciado. Tardó 2 días. El 3 de marzo, mi madre llamó. No contesté. Volvió a llamar esa tarde y otra vez esa noche y comenzaron los mensajes de voz. Y guardé cada uno de ellos, no por rencor, sino por el mismo instinto que me hace guardar cada documento en el trabajo. Porque un actuario mantiene el registro, y el registro, he aprendido, es para después. El primer mensaje de voz era Breezy. Desconcertada, la voz de una mujer, segura de que había habido un error bancario. Nora, cariño, algo está mal con la transferencia este mes. No se ha hecho. Querrás llamar al banco. Devuélveme la llamada. El segundo, 2 días después, fue más tenso. Nora. Todavía no está aquí. Esto no es como tú. Tu padre y yo contamos con eso. Por favor, devuélveme la llamada. Tenemos cosas que pagar. El tercero, una semana después, tenía una grieta. Nora, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué haces esto? Tu hermana tiene el alquiler que vence y no podemos cubrirlo. No puedes simplemente parar. Llámame. No puedes simplemente parar. Ahí estaba. En 4 palabras. Toda la verdad de 7 años. ¿No está el bebé bien? No como está Henry. No lo sentimos mucho por dejarte, pero tu hermana tiene el alquiler que vence y no puedes simplemente parar. Mi abuela había estado en lo cierto hasta la sílaba. Lo primero que notaron, lo único que notaron, fue el dinero. Ni uno solo de esos mensajes de voz, y hubo 9 en 3 semanas. Ni uno solo preguntó cómo estaba mi hijo. Y entonces, un sábado a finales de marzo, mi madre hizo lo que mi abuela dijo que haría. Condujo hasta mi casa adosada y se paró en mi porche en el frío y llamó. Y cuando abrí la puerta con Henry, dormido en la mochila contra mi pecho, rosado y respirando, y en casa, mi madre no lo miró. Miré sus ojos y no fueron al bebé. Fueron a mí y estaban húmedos. Y trajo la cara de la mesa de la cocina, la cara llorosa que había comenzado todo esto hace 7 años. Y dijo, Nora, gracias a Dios. No respondes al teléfono. ¿Qué está pasando? El dinero se detuvo. Tu padre está fuera de sí. Britney va a perder su apartamento. No entendemos qué hicimos. ¿Hicimos algo? Háblame. Somos tu familia. Y me paré en mi propia puerta con mi hijo respirando contra mí. Y todo lo que mi abuela me enseñó se mantuvo. Porque esto es lo que había aprendido en 7 años de ser la fuerte en una noche de descubrir qué significaba eso. No necesitaba que ella entendiera. Había pasado 34 años necesitando que mi madre entendiera. Y la necesidad se había evaporado la noche que ella salió de esa habitación de hospital. Y lo que quedó en su lugar fue la frialdad, la claridad, el silencio de una mujer que finalmente ha leído su propia póliza. Así que no expliqué. No presenté los extractos bancarios. No dije la palabra spa. Miré a mi madre y dije con una voz que no temblaba, lo dejaste. Nació 8 semanas antes de tiempo y te dijeron que podría no sobrevivir la noche y lo dejaste para ir a un fin de semana de spa que yo pagué. Así que esto es lo único que te voy a decir. Y luego cerraré esta puerta. El dinero no volverá. No este mes. Ni el próximo mes. Ni nunca. Britney tiene 29 años. Puede conseguir un trabajo. Papá tiene una casa pagada. Puede sentarse en ella. Y tú puedes conducir a casa y contarte la historia que necesites.
De la manera que me contaste una historia sobre un banco durante 7 años, pero debes saber que sé que no había banco. Lo sé todo. Y no estoy enfadada. Mamá, esa es la parte que creo que no podrás soportar. No estoy enfadada. Simplemente he terminado. Dile a Britney que la felicito por su cumpleaños. Y cerré la puerta. No la cerré de golpe. La cerré como se cierra un libro mayor cuando la última línea finalmente se concilia, suavemente, completamente. Y me quedé al otro lado de ella con la mano apoyada en la madera y el latido de mi hijo contra mi pecho. Y escuché a mi madre pararse en ese porche en silencio durante un largo, largo momento. Sin discusiones. Porque no había nada que discutir. El silencio le había quitado la pelea, exactamente como mi abuela prometió que lo haría. Y entonces escuché sus pasos bajar las escaleras y la puerta de su coche y el motor, y luego nada. Y el nada fue el sonido más pacífico que jamás había escuchado en mi vida. Así es como todo se resolvió. Porque sé que tú también has sido la fuerte. Y quieres saber si los libros realmente cuadran al final. Mis padres. Sin mis $3.900 al mes, descubrí muy rápidamente la forma de una vida que en realidad no habían estado viviendo durante 7 años. No podían cubrir el alquiler de mi hermana. Y así, Britney, a los 29 años, sin historial laboral de más de 9 meses, perdió su apartamento de una habitación en Daytona y se mudó de regreso a mi habitación de la infancia en la casa pagada que mi madre una vez había llorado que estaba a punto de ser embargada por un banco que no existía. El Lexus fue devuelto a la compañía de leasing. Las boutiques y los salones enviaron sus facturas finales a una cuenta que ya no tenía benefactor. Mi padre, supe después a través de mi abuela, consiguió un trabajo a tiempo parcial a los 63 años haciendo inventario en una ferretería, que es el primer trabajo que ninguno de mis padres había tenido en años. Y mi hermana, mi sensible hermana, que necesitaba el spa más que yo necesitaba a mi madre junto a la cama de mi hijo. Mi hermana me llamó exactamente una vez, 4 meses después, y dejó un mensaje de voz que también guardé, en el que no se disculpaba, sino que explicaba extensamente y con verdadero veneno que yo había destruido la familia y abandonado a nuestros padres en su vejez. Y que esperaba que yo fuera feliz. Lo escuché una vez, luego bloqueé su número. Como mi abuela me enseñó, en silencio, sin ceremonias, porque el silencio es lo único con lo que no pueden discutir. Y mi abuela, Lillian Harwell, de 80 años, que condujo a través de una tormenta de nieve con una carpeta de extractos bancarios y un fideicomiso firmado 3 días antes de que naciera mi hijo. Mi abuela vendió la pequeña casa en la que había estado dando vueltas sola desde que Walter murió. Y no se mudó a la cabaña en el lago Vermillón, y no se mudó con mi madre, quien de repente, una vez que el testamento se conoció a través del boca a boca familiar, desarrolló un interés intenso y lloroso por el bienestar de su madre. Mi abuela se mudó a una pulcra casa adosada a 13 minutos de la mía para poder estar cerca, en sus palabras, de las únicas 2 personas en esta familia que valían la pena el dinero de la gasolina. Y cada domingo viene a cenar y abraza a Henry, que ahora tiene 2 años y la llama Gigi Lil, y todos coinciden. La barbilla de su difunto esposo Walter. Y hace unos meses, cuando Henry dormía y los platos estaban lavados y estábamos sentados en silencio con las llaves de la cabaña colgando ahora en un gancho junto a mi propia puerta, le pregunté si alguna vez se sentía mal por haber desheredado a su propia hija. Y mi abuela me miró por encima de sus gafas de lectura. La misma mirada. Debió haberle dado a 1000 personas en 1000 mostradores de banco. Y dijo, Nora, pasé 30 años viendo a gente entrar en mi sucursal y suplicar por dinero que no tenían planes de devolver. Y llorando cuando decía que no y aprendí algo que me llevó demasiado tiempo llevar a mi propia familia. No estás obligada a financiar a las personas que te tienen en desprecio. El amor no es una transferencia recurrente. Y el día que detuviste esa transferencia, sola en la oscuridad. Antes de que te mostrara una sola página, ese fue el día que supe que la barbilla de Walter no era lo único que se saltó una generación y aterrizó a salvo en ese niño. Algunas cosas en esta familia finalmente fueron a la persona correcta. Audítame cuando quieras, cariño. Los libros están limpios. Así que esa es mi historia. Un bebé nacido 8 semanas antes de tiempo. Una madre que eligió un spa. Una hermana en una bata de $500. 7 años y $327.000.
$600 enviados para mantener a flote a una familia que nunca se estaba hundiendo. Y un teléfono en una habitación de hospital oscura con un botón de cancelar que debería haber presionado años antes de hacerlo. Si estás viendo esto y eres la fuerte, la confiable, la que siempre cae de pie, la que cada emergencia se trata como una inconveniencia mientras que los caprichos de los demás se tratan como necesidades. Quiero que escuches lo único. Me tomó 34 años y una noche terrible aprender. Las personas que solo te llaman cuando la transferencia se retrasa nunca fueron tu familia. Eran tus acreedores y tú eras su cuenta. Y la palabra más poderosa en cualquier idioma, la que pasaron toda tu vida asegurándose de que nunca dijeras, es la silenciosa y final palabra inexplicable, no. No le debes a nadie una explicación por el día en que finalmente dejas de sangrar por personas que no se sentarían junto a tu hijo. Simplemente paras, en silencio, completamente. De la manera en que cierras un libro mayor que finalmente, después de todos estos años, se equilibra. Deja un comentario y dime desde dónde ves esto. Y cuéntame sobre la transferencia que detuviste o la que estás reuniendo el coraje para detener, porque somos más de las que ellos querían que supiéramos. Y leo cada uno desde una casa adosada en Minneapolis con una llave de cabaña de lago en el gancho y un niño de 2 años durmiendo arriba que tiene la barbilla de su bisabuelo, con una mujer de 80 años que viene a cenar todos los domingos, y el número de una hermana bloqueado. Y una paz que se siente, después de todos estos años, como aire. Soy Nora Bennett. Fui la fuerte y lo más fuerte que hice fue presionar cancelar, abrazar a mi hijo y no decir nada en absoluto. Una tabla actuarial puede medir muchas cosas, edad, riesgo, exposición, pérdida, probabilidad, pero ninguna tabla me enseñó a valorar el costo de dar por sentado. Durante años, traté la historia de mi familia como una póliza de confianza. Pagué la prima cada mes, sin leer nunca la letra pequeña, sin preguntar si la emergencia era real porque el amor me había entrenado para confundir la confianza con la ceguera. Entonces Henry nació demasiado pronto. Y por primera vez, el número se alió con la verdad en lugar de encubrir una mentira. Ese botón de cancelar se convirtió en más que una función bancaria. Se convirtió en el primer ajuste honesto que había hecho al riesgo en mi propia vida. Aprendí que una persona responsable no es alguien que sigue pagando para siempre. Una persona responsable es alguien que finalmente pregunta a dónde va el dinero, quien se beneficia del silencio y quien se queda solo cuando llega la verdadera emergencia. Mi hijo no necesitaba una abuela en un spa pagado por mi agotamiento. Necesitaba una madre que pudiera detener la fuga, cerrar el libro de cuentas y redirigir cada dólar futuro hacia la pequeña vida que luchaba por respirar detrás del cristal.